Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Es una alegría poderme comunicar con ustedes el día de hoy. Hoy día vamos a trabajar lo que es la Revolución Nacional. Para ello, permítanme compartir las siguientes presentaciones. Muy bien. Eh, la Revolución Nacional se llevó a cabo el 9 de abril de 1952 en Bolivia. Vamos a dar una definición de lo que es la Revolución Nacional. Para ello vamos a antecedentes de la Revolución Nacional. Se llama Revolución Nacional al proceso de cambios y transformaciones que se dio en nuestro país en 1952. A la vez, de 1900 a 1960, se han producido tres grandes revoluciones estudiantes. Una de esas revoluciones fue la Revolución de México, ya que está aquí. La siguiente revolución fue la Revolución de Cuba, que podemos ver aquí en el mapa. En Cuba se va a dar la revolución en 1952 y en México la revolución se da en 1910. ¿Ya? En Bolivia, aquí en Sudamérica, en Bolivia, la revolución se dio en 1952. Como nos dice el concepto, la revolución es ese proceso de cambio que nos ayuda a transformar, cambiar algún problema que pueda darse en el aspecto social, económico o político. Como podemos ver en la imagen, los campesinos del territorio boliviano ya no estaban de acuerdo con la explotación que realizaban los patrones, los dueños de las haciendas. Por tal razón ellos deciden rebelarse, ¿no? Por todas las injusticias que se estaba dando en nuestro país. Vamos a hablar de la revolución en México. Para 1910 se da la revolución iniciándose el 20 de noviembre. En este país había vivido un periodo de dictadura. Eh, este periodo de dictadura había sido dirigido por el señor Porfirio Díaz. Durante 35 años se vio un poco de desarrollo económico, pero a costa del sacrificio especialmente del pueblo y también del sacrificio de la oposición política que había en aquel entonces. Hablamos ahora de la Revolución cubana. Para años antes de 1959, Cuba era una isla que había sido considerada como la colonia de Estados Unidos. Estados Unidos ocasionaba todo tipo de vulneración de derechos en este país. Por tal razón, se va gestando, organizando una gran revolución a la cabeza de algunos movimientos de izquierda. Estos grupos de izquierda provocaron la caída del presidente Fulgencio Batista y la llegada de diferentes guerrilleros a Cuba. Dentro de ellos podemos mencionar a Fidel Castro, a Raúl Castro, ¿no? A Ernesto Che Guevara, quienes han colaborado para que se pueda llevar adelante la revolución en Cuba. A partir de 1959 lo nombran como primer ministro de Cuba a Fidel Castro. De 1959 a el año 2008, Fidel Castro ha sido el presidente, ¿no? Él enfermó y le dejó la presidencia a su hermano Raúl Castro, que hasta el día de hoy sigue cumpliendo esa función. Bueno, ahora nos introducimos específicamente a lo que es la revolución del 9 de abril. Eh, el día 9, 10 y 11 de abril se llevó a cabo este proceso de revolución. El pueblo toma las armas, sale a las calles protestando por la forma de trato que ellos recibían y por las injusticias. A consecuencia de ello, esta gran revolución fue un éxito para algunos sectores de la sociedad boliviana. No se organizaron solos, tuvieron apoyo del MNR. El MNR era un partido político, el partido político del Movimiento Nacionalista Revolucionario, que había sido creado en 1941 por intelectuales que había en nuestro país. Entonces, con la ayuda del MNR, la población había logrado conseguir esta revolución, había logrado gestar esta revolución, ¿no?
¿Qué conseguimos con la revolución del 9 de abril de 1952? Hemos conseguido 4 aspectos importantes. El primero, el voto universal. A partir de ahora, todos podían votar, sean ricos, pobres, sean varón o mujer, podrían sufragar para elegir a un presidente. Aunque podríamos decir que la mujer recién a partir de 1956 pudo votar. Luego se dio la reforma agraria, ya con muchos beneficios para los campesinos. También se dio la nacionalización de las minas. Las minas hasta antes de la revolución del 52 pertenecían a empresas privadas. Con la nacionalización logramos que algunas minas sean administradas por el Estado boliviano. Y por último, se consiguió un código de educación que de alguna manera mejoró la calidad educativa de los bolivianos en nuestro país. Entonces, jóvenes, para terminar, podríamos decir que este proceso de revolución del 9 de abril de 1952 trajo beneficios a nuestro país, ¿no? Pero también trajo otros cambios que se han ido suscitando poco a poco hasta el día de hoy. Muchas gracias, jóvenes y señoritas. Hasta una próxima oportunidad. Deseo que les vaya bien y nos estaremos comunicando. Hasta luego.